Hello guys, welcome to your channel for English Learning, English with Jordan. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a su canal para aprender inglés, English with Jordan. En la clase de hoy veremos algo muy importante que a veces cuando estamos escribiendo o cuando estamos hablando no sabemos si colocar a, an o de. Entonces vamos a aprender a cómo utilizar correctamente a, an, de, o si no necesitamos colocar ninguno de los tres. Así es de que iniciemos. Vamos a iniciar hablando de a o an. Primero, a o an significan lo mismo. Significan una o significan un. Cualquiera de los dos significados se le puede dar a cualquiera de las dos palabras. Algo muy importante, y es que algunos estudiantes piensan que yo coloco el a cuando la palabra que está a continuación empieza por consonante y que yo coloco an cuando la palabra que está después empieza por vocal. En parte, voy a colocarlo entre comillas, sí, pero resulta y pasa de que eso se debe en realidad a otra cosa. En el inglés no se rigen por las vocales o por las letras que tú puedas ver. El inglés se rige por los sonidos de las cosas. Entonces, cuando tú tengas la letra A, significa que lo que viene después en realidad no es que inicie por consonante, es que tiene un sonido de consonante al iniciar. Por ejemplo, tú puedes decir una mesa, a table, table. Si escuchas el primer sonido de table es una T, table. Table, es decir, un sonido de consonante, por eso va a. Pero ¿qué pasaría si yo te digo que con la palabra que está apareciendo en pantalla también se coloca la a? Tú vas a decir, profe, pero esa es una vocal, es la u. Sí, a nuestros ojos, pero resulta y pasa de que la palabra universidad en inglés se dice university, 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 university. El primer sonido no es una vocal, es un sonido que está formado, por así decirlo, con una D y una letra Z. Es decir, que es un sonido de consonante y por eso va a y no se pone an. ¿Listo? Ahora, veamos el otro caso. ¿Cuándo utilizamos an? Nosotros utilizamos el an cuando la palabra que está a continuación inicia con un sonido de vocal, no por una vocal exclusivamente. Veamos, la palabra manzana se dice apple, apple, no se dice apple, se dice apple, apple. Entonces yo digo an apple, ¿por qué? Porque apple, lo primero que tú escuchas es un sonido de vocal. Ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera, esta palabra que voy a escribir en realidad son las siglas de una maestría en inglés? Es el Master of Business Administration, pero se conoce como MBA. Ahora, si tú dices un MBA en inglés, obviamente, no puedes decir a MBA, porque tú vas a decir, bueno, pero empieza por M, entonces le coloco la A. Pues no. ¿Por qué? Porque la palabra MBA se deletrea. Y como se deletrea, se debe hacer el sonido de la M. ¿Y cuál es el sonido de la M en inglés? M. Y lo primero que suena en M es la E de vocal. ¿Qué quiere decir eso? Que el sonido en realidad es vocálico al iniciar. Entonces yo coloco an MBA en lugar de a MBA. ¿Ok? Ten cuidado con eso y sé muy cautelosa o cauteloso cuando vayas a colocar el a o el an dependiendo de las palabras. Ahora vamos a aprender cuándo se debe utilizar a o an. Entonces, nosotros utilizamos a o an cuando nosotros mencionamos una cosa por primera vez. Pilas, una cosa que no es muy precisa. Por ejemplo, I saw an old woman with a dog in the park. I saw an old woman with a dog in the park. Yo vi a una señora con un perro en el parque.
Si te fijas, en este caso estamos nombrando por primera vez a la señora y a su perro. Ahora, también es importante, y acá aclaro algo, nosotros en español no utilizamos eso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de que usamos el a o el an cuando hablamos de profesiones, pilas. Aquí también aclaro algo, el a o el an son singulares, es decir, si estás hablando de un grupo de personas y sus profesiones, pues el a o el an, pues no los vas a poder poner porque a o an es un o una, singular, ¿listo? Entonces, cuando se hable de la profesión de una sola persona, se debe poner a o an. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, yo en español digo, Paula es profesora, pero en inglés digo, Paula is a teacher. Yo en español digo, Jordan es estudiante. En inglés diría, Jordan is a student. A student. Y acá muchos van a decir, profe, ¿y estudiante no es student y se debe colocar an? Pues no. ¿Por qué? Porque la palabra estudiante se dice student, no student. ¿Ok? Entonces, como es un sonido de S, student, S es una consonante. Recuerda que las consonantes son las letras del alfabeto que no son vocales. Entonces, recuerda, para profesiones. Tercer tip, ¿cuándo usar a o an? Lo utilizamos cuando vamos a hablar de las descripciones de algo. Por ejemplo, yo puedo decir, París es una ciudad interesante. Entonces, en inglés, Paris is an interesting city. Paris is an interesting city. Otra descripción o otro ejemplo. Cuando yo estaba pequeño, disfrutaba dormir. Bueno, todavía sigue igual, pero el ejemplo es cuando yo estaba pequeño, disfrutaba dormir. Entonces, ¿cuál es la descripción de que yo estaba pequeño? Entonces, when I was a little boy, I enjoyed sleeping. When I was a little boy, I enjoyed sleeping. ¿Okay? Ahora, esta es una clave. Todos los sustantivos que se puedan contar, pilas, que se puedan contar y sean singulares, jamás pueden estar solos. ¿Cómo así? Por ejemplo, en inglés tú no puedes decir yo tengo micrófono. No. En inglés, el micrófono tú puedes contarlo. Es un sustantivo y es singular. En lugar de decir yo tengo micrófono, en inglés dirías yo tengo un micrófono. Y sería I have a microphone. Otro ejemplo, tú no dices el hotel no tiene spa. En inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque deberías decir el spa se puede contar. Entonces vamos a decir que el hotel no tiene un spa. So the hotel doesn't have a spa. ¿Listo? Entonces nota esa clave. Siempre que sea un sustantivo singular y contable, debes ponerle artículo. Ahora, vamos a ver cómo utilizas el de. Primero quiero recordarte qué significa el de. De significa la, los, las, el. ¿Listo? Y se utiliza cuando hacemos una segunda mención. El a o el an lo utilizábamos para una primera mención. Recordemos que hablábamos de la señora y un perro. Aquí vamos a utilizar el de cuando vamos a mencionar algo por segunda vez. Por ejemplo, pilas con esto. A man and a woman sat in front of me. Un hombre y una mujer se sentaron enfrente de mí. Ahí hice la primera mención y por esa razón utilizo a o an. Pero miren la segunda mención. Voy a mencionar otra vez al hombre. Entonces, the man was British, but I think the woman wasn't. El hombre era británico, pero la mujer no. Pero pienso que la mujer no.
Si se fijan, yo volví a mencionar al hombre y a la mujer, pero esta vez con de. Es decir, cuando mencione algo por segunda vez utilizo de, y cuando lo menciono por primera vez utilizo a o an, dependiendo pues de la palabra, ¿ok? Ahora, utilizo de también cuando quiero hablar de cosas específicas, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Entonces, nosotros debemos utilizar el de para hablar de cosas específicas o de personas específicas. Cuando es claro para todo el mundo, es decir, los que estamos involucrados en la conversación, cuáles cosas o personas son las que nosotros estamos mencionando en el momento. Por ejemplo, where are the kids? They're in the garden. Entonces, sabemos en esa conversación que estamos teniendo de cuáles niños estamos hablando y de cuál jardín estamos hablando. Puede ser que sea una pareja de esposos que tienen un jardín en su casa y tienen 2 hijos. ¿Sí? Esa conversación. Otro ejemplo. Imagínense que estamos en una habitación, una sala. En esa sala, en esa habitación, solo hay una puerta, solo una. Yo puedo decir, can you open the door? Can you open the door? Sabemos cuál es esa puerta porque en realidad solamente había una. Por eso utilizamos el de. Cosas específicas tanto para el que te está escuchando como para ti. Pero tú no puedes llegar a decirle a alguien, hablé con la mamá. Entonces, tú le vas a preguntar a alguien, ¿cuál mamá? Si tú no especificas la mamá de quién, te va a quedar mal, ¿vale? Entonces siempre debe ser específica o específico cuando vayas a utilizar de, para que el oyente, o es decir, la persona que está escuchando tu speaking, te entienda y no, pues no existan malentendidos. Ahora, también utilizamos el THE o de cuando solo hay uno. ¿Cómo así, profe? Sí, cuando solo hay uno en el mundo. Por ejemplo, this company is very profitable. La compañía es muy buena. The manager must be really good. Solo hay un manager para esa compañía. Otro ejemplo. The moon looks beautiful today. La luna se ve hermosa hoy. Solo hay una luna. ¿Sí? Y si vas a decirme que bueno, te vas a otro planeta y tienen más lunas, bueno, eso será ya, pero acá en la Tierra solo tenemos una. ¿Listo? Ahora, utilizamos el THE cuando hablamos de lugares comunes en la ciudad. I'm going to the park. Ah, el parque de la ciudad, el principal. O I found Peter at this station. Ah, en la estación del metro, por ejemplo. En la estación del tren, por ejemplo. ¿Okay? Y otra, I am at the library. Yo estoy en la biblioteca. Ah, bueno, la biblioteca pública. ¿Listo? Lugares comunes. The park, the cinema, the doctor. ¿Sí? The doctor, usualmente ya sabemos que el doctor está en un hospital o está en una clínica. ¿Sí? Son lugares comunes. Ahora, usamos el de cuando estamos hablando de superlativos. Si no sabes cuáles son los superlativos, te voy a dejar el link para que vayas a verlo. Esa clase de hecho te va a servir mucho porque no solo hablo de superlativos, también hablo de comparativos y pues por si no lo has visto. Entonces vamos a hacer un ejemplo de superlativos y los otros los puedes encontrar en esta clase. This is the best restaurant in town. Es el mejor restaurante en la ciudad. ¿Okay? Utilizamos de cuando hablamos de instrumentos musicales. ¿Cómo así, profe? Sí, los instrumentos musicales. Por ejemplo, Margaret plays the guitar and I play the violin. Margarita o Margaret toca la guitarra y yo toco el violín. ¿Okay? Ahora, ya sabemos cómo usar a o an y cómo usar de. Ahora, ¿qué falta? Falta que aprendamos a cuándo o en qué momento no necesitamos artículo, no necesitamos ninguno de los tres anteriores. Entonces, nosotros
No usamos artículos antes de sustantivos plurales. Pilas, plurales, no hay artículos. Y cosas incontables. Profe, ¿qué son cosas incontables? Por ejemplo, el agua tú no la puedes contar. Tú no puedes decir tengo 2 aguas. A no ser, obviamente, de que tengas el agua en recipientes que puedas contar y digas tengo 2 botellas de agua. Ahí sí hay una coherencia. Pero si tú dices tengo 2 aguas, ¿cómo así 2 aguas? Otro ejemplo. Tú no puedes contar, por ejemplo, el aceite. Tú no puedes decir tengo 3 aceites. No, tengo 3 botellas de aceite. Entonces, cosas que no puedas contar. Si no te has visto en la clase de cosas contables o incontables, también te la dejo acá. I don't drink milk. Yo no tomo leche. Women drive more cautiously than men. Las mujeres conducen más cautelosamente que los hombres. Ahí tenemos cosas plurales como mujeres y hombres y cosas incontables como la leche. Ahora, mira esta comparación para que entiendas el ejemplo. Yo digo, I love music. Yo amo la música. ¿Cuál? La música en general. Pero mira este otro ejemplo. I love the music at the party. ¿Cuál música? La música que estaba en la fiesta, es decir, siendo específico, se utilizó el de. Otro ejemplo. Children are often difficult. Los niños son a menudo difíciles de llevar. En general, todos los niños. Pero yo puedo también decir, they are a nice family. The children are very funny. ¿Cuáles niños? Los niños de esa familia. Entonces, ellos son una bonita familia. Los niños son muy divertidos. Los niños de esa familia. Otra vez específico, por eso uso de. ¿Listo? Entonces, plurales o incontables no necesitan artículo. Otra cosa que no necesita artículo, las comidas del día. Hablo de desayuno, almuerzo y cena. Yo no digo de dinner o a dinner, yo solo digo dinner. ¿Listo? Dinner is served at 8. La cena se sirve o es servida a las 8. Otro ejemplo. I always have breakfast with my children. Yo siempre desayuno con mis hijos. No digo I always have the breakfast. ¿Ok? Ahora, otra cosa con la que no utilizamos los artículos a, an o de. Con los años, los meses y los días. Muchos estudiantes cometen a veces un error cuando quieren decir el lunes, el martes o un día de la semana. Ellos dicen the Monday, pero es que ahí no se puede usar artículo. Ahí se debe utilizar preposición at, in o on, dependiendo. Entonces, si no te has visto esa clase de at, in, on, también te la dejo acá para que vayas a verla. Ahora, si no se utiliza de, a o an, entonces es fácil, mira. Friday is my favorite day of the week. El viernes es mi día favorito de la semana. I think 2022 will be an excellent year. Yo pienso que el 2022 será un año excelente. Yo no digo I think de 2022. Yo simplemente digo I think 2022. ¿Listo? Otra cosa con la que no se utilizan los artículos es con la televisión. ¿Cómo así, profe? Sí, yo no digo lo vi en un televisor o lo vi en la televisión. ¿Ok? En inglés. Pilas en inglés. Yo digo I saw it on TV. I saw it on TV. Lo vi en TV. ¿Ok? Otro ejemplo. I don't watch TV. Yo no veo televisión. Yo nunca debo decir I don't watch the TV. ¿Listo? Pero pilas, si ustedes, por ejemplo, van a decir apaga el televisor. Ah, bueno, ahí sí. Turn off the TV. ¿Cuál? El único, el específico, el que está ahí encendido. O I bought a new TV. Compré un nuevo televisor. Estoy mencionándolo por primera vez. Yo tampoco utilizo artículos con los nombres de los idiomas y las materias del colegio. Por ejemplo, he doesn't speak English. Un dato curioso, los idiomas en inglés siempre empiezan por mayúscula. So, he doesn't speak English. Él no habla inglés.
mayúscula en inglés y mira que no coloco el D ni nada. Otro ejemplo, I study biology, yo estudio biología. No, I study the biology. A no ser de que tú quieras decir, I study the biology of something. Yo estudio la biología de algo. ¿Listo? Y tampoco se utilizan artículos con la palabra next o con la palabra last. Por ejemplo, the meeting is next Saturday. La reunión es el próximo sábado. I saw him last week. Yo lo vi la semana pasada. Pilas, vamos a comparar acá algo importante. Yo digo, last year we spent a week in London. El año pasado gastamos o pasamos una semana en Londres. Después de que esa oración acaba, yo puedo decir, the last day of the trip, I was really sad. El último día de ese viaje, es decir, estoy siendo específico. Con el último día de ese viaje, estaba triste. ¿Ok? Y bueno, chicas y chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes y que haya despejado muchas dudas. Recuerden dejarme los resultados del quiz que van a tener a continuación en los comentarios. Si este video les gustó, compártanlo con sus amigas y amigos y familia. Y no olviden suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Thank you so much for your time. Bye bye.